Hola, hola, bienvenido y bienvenida a Jin Jan Podcast. Aquí te habla tu host, Lady Arisa, y estoy extremadamente emocionada de por fin tener un episodio de este podcast completamente nuevo. Quería que este primer episodio fuera un episodio en donde pudiéramos conversar muy abiertamente acerca de este proyecto, acerca de lo que este podcast para mí significa y de lo que este relanzamiento, la conexión conmigo misma es. Quiero que sea un podcast en donde no solamente ustedes puedan tener una autoexploración y por supuesto entrar a filosofar y redescubrir muchas cosas cool, sino que también tengan la oportunidad de entender un poco esta nueva versión de mí, esta nueva era en la que estoy entrando. Siento que mis 27/28 años están dando la vuelta un poco a muchas cosas de mi vida y dentro de esas cosas una experiencia reciente que tuve que me hizo poder entender y poder reconfigurar demasiadas cosas que han afectado muy negativamente mi vida y cómo yo he podido tener esas herramientas para darle vuelco. Por supuesto, no de manera inmediata, pero sí esas herramientas que me han ayudado a salir de ese hueco, a salir de esa situación y que pues evidentemente capítulo tras capítulo, episodio tras episodio les estaré compartiendo porque no solamente han podido ayudarme a mover ciertas fichas, a sentirme mucho mejor, a estar mucho mejor, sino que también me han ayudado a pensar diferente y además a tener una perspectiva de la vida, tanto positiva como negativa, sintiéndome muy feliz con ambas ideas, no flagelándome con este tema de no puedo sentirme así o no puedo tener estos sentimientos porque entonces me voy a sentir juzgada o me voy a sentir cuestionada. Y de hecho, quiero, digamos que tengo aquí como unos pequeños apuntes que ChatGPT me ayudó a hacerlo, créanme, en donde lo que quiero en este episodio, más allá de compartirte qué es la espiritualidad y cómo la espiritualidad ha podido ayudar a mi vida, también quiero que tú la veas o la sientas como una experiencia que realmente está muy asociada a esta conceptualización de este podcast. Quiero comenzar diciéndote que yo cuando empecé la vida de podcast fue hace ya varios años, tuve la oportunidad de hacer mi primer podcast, fue un podcast compartido con dos amigos, el podcast se llamaba Hablando Abiertamente y era un podcast en donde nosotros compartíamos y hablábamos de temas que la gran mayoría de personas tomaba como tabú. Hablábamos de sexualidad, de prostitución, pornografía, un sinnúmero de cosas que en su momento se sentían alineadas a lo que yo quería compartir en mis redes sociales, porque más allá de ser asesor de imagen y compartir todas y cada una de las enseñanzas que la asesoría de imagen me ha traído y que en su momento pues también hacía como maquillador porque en ese momento maquillaba, sentía que habían otras cosas y otras áreas de mi vida que también quería explorar y que también quería compartir. Yo soy una mujer muy honesta, muy sincera, casi que sin pelos en la lengua, a tal punto en donde toda esa situación de ese podcast me llevó a tomar la decisión de estar hoy aquí, en donde estoy. Pasado 1 o 2 años de haber terminado esa etapa de mi vida con el podcast, decidí hacer uno yo sola que se llamaba El Centro de la Cebolla. De hecho, dentro de este mismo colapso o digamos que tiempo de podcast van a encontrar debajo, el último que hice se llamaba Colorimetría. Sin embargo, este podcast, que es la renovación y la reestructuración de muchas ideas en donde acepto y reconozco que no solamente soy asesor de imagen, que no solamente puedo hablar de imagen, sino que también este concepto de Yin Yang traído desde la imagen puede aportar mucha luz y al mismo tiempo también decirte lo bonito de la oscuridad que hay en todos los seres humanos. Este podcast decido relanzarlo y con un concepto totalmente diferente, porque ya el anterior, que era el centro de la cebolla, no se sentía alineado con mi yo presente. Más allá de que se sigue siendo como las mismas temáticas, siento que en este momento no puedo sentir esas mismas temáticas de la misma forma. Y por supuesto también en su momento no abrazaba esos sentimientos de la misma manera. Entonces hoy me siento total y absolutamente libre de compartirles
como Jin Jan Podcast va a ser también un espacio terapéutico para mí, en donde voy a poder compartir contigo todas y cada una de las cosas que lucho constantemente y que no solamente de forma personal, sino también de forma íntima y de forma privada. Muchas personas a mi alrededor han podido mostrarme, compartirme, decirme, y yo hoy aquí voy a casi que simplificar toda esa información y traértela empacada para que tú la puedas procesar. Obviamente en este espacio, en este podcast, Jin Yang se va a encargar también de incluso hacerme repensar, filosofar, reconsiderar, negociar muchos pensamientos que en el pasado probablemente pude haber tenido y hoy en día siento que necesito empezar a reexplorar porque cuando estás entrando en esta etapa en donde eres adulto, pero aún te sientes adolescente, pero sabes que eres adulto y que evidentemente tu vida ya no está de la misma forma que antes, que tienes responsabilidades, que ya estás pensando en otras cosas, estás pensando en otros proyectos y sobre todo trayendo a la mesa también decisiones muy trascendentales como la familia, el hogar, hijos, tu fe, finanzas, todas estas cosas empiezan a ser parte de la mesa, a ser parte del juego de la vida. Y cuando tienes todas esas áreas revueltas, siento que tú no eres lo suficientemente honesto a veces contigo mismo y no tienes la oportunidad de compartir lo que realmente quieres compartirle al mundo. Así que por eso me quiero dar el permiso de utilizar este espacio para compartirte cosas que tal vez tú las puedes estar experimentando y no tienes con quién compartirlas, no tienes con quién decirlas abiertamente y podemos empezar estas conversaciones tan espectaculares y tan increíbles que pues yo a mis 27, 28 años estoy experimentando y probablemente yo no sé qué edad tengas tú, pero las estés experimentando a tu edad. Y parte de todo este proceso de Yin Yang es entender de que sí, la edad es determinante, pero creo que las experiencias son aún más decisivas a la hora de tú poder decidir, valga la redundancia, si algo quieres llevarlo a tu vida o no. Esas experiencias van a hacer que tú digas, oye, esto sí me parece o esto no lo negocio. Y creo que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que soy una chica muy privilegiada, en donde a pesar de que le ha sucedido cosas muy malas, cosas muy desafortunadas, cosas que han puesto incluso hasta en riesgo su vida, hoy me atrevo a compartirlo para ser un portal de evidencia de que se puede salir triunfador, guerrero, casi que perfectamente de situaciones tan desafortunadas como accidentes, abusos, maltratos, en fin, o sea, muchas cosas que uno podría simplemente suponer que porque uno lo ve en la pantalla a la persona muy feliz, pues esa persona no ha atravesado por esas cosas y lo que no sabes es que sí lo ha atravesado. Entonces, creo que es supremamente importante poder compartir esto o tener estos espacios, poder compartir esas experiencias para que no solamente otros se sientan acompañados, sino que también se sientan guiados y que no se sientan solos. Por supuesto, todas y cada una de las cosas que compartamos en este podcast, quiero que sepas que son total y absolutamente consensuadas. Cada persona que mencione aquí en este espacio es una persona que está de acuerdo con que comparta eso de esa persona, que ha hecho parte de mi vida y por supuesto, poco a poco, la idea también es que este espacio se vuelva como un journal para mí de forma, de formato video y también de formato audio, en donde no solo me puedes escuchar, sino que también me puedas ver. Estos podcasts van a estar grabados, como lo sabes, en YouTube y también en Spotify y Apple Podcasts que vas a poder encontrar el audio. De verdad, estoy infinitamente emocionada de compartirte este concepto, esta nueva idea. Y bueno, ya sin tanta cháchara, te voy a echar el cuento porque yo sé que te estás muriendo de saber por qué se llama Jin Jan Podcast. Esta idea, la verdad, nació de que un amigo me dijo, Lady, yo sé que quieres dar tu podcast, pero deberías cambiarle el nombre y que no se llame igual. Todo esto nace porque yo le pedí opinión a varios amigos de que quería cambiar Centro de la Cebolla, que ese era el nombre de mi podcast anterior.
Y él me hace la pregunta de si yo voy a lanzar uno completamente nuevo, que si yo quiero hacer como un cambio total de toda la imagen, etcétera. Y me hizo pensar como que, ¿sabes qué? Sí, ese nombre como que ya no resuena conmigo, como que ese nombre siento que cumplió una etapa muy hermosa en mi vida y además tampoco sentí que fue supremamente sostenible en el tiempo, sobre todo porque era un nombre que me limitaba demasiado a la hora de poder compartir muchas cosas y muchos conceptos. Casi que no tenía un relacionamiento de palabras o de conceptos a la hora de yo poder hablar de imagen o de moda. Cuando tú decías el centro de la cebolla, o sea, era como, what the fuck, o sea, eso ni siquiera tenía que ver con imágenes. Pero por otro lado, sí tenía mucho que ver con temas espirituales y con temas que fueran un poco más holísticos, ¿verdad? Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero un nombre que signifique como el punto perfecto o el punto ideal de ambas partes de mi vida, porque sí, yo amo la moda, amo el estilismo, amo la imagen, pero también amo por otra parte todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, amor propio, casi que la psicología me fascina. No soy psicóloga, quiero aclararte, pero la verdad es que llega un punto en el que ciertas experiencias de tu vida te dan un grado de madurez muy alto, en donde tú puedes casi que evidenciar muchas conceptualizaciones que encuentras en libros y he tenido el placer y la fortuna de poder trabajar muchas creencias limitantes que tuve en el pasado, gracias a hermosos profesionales y por supuesto, eso me ha dado muchas herramientas que pues quiero compartirte a ti. Repito, no soy una experta, no soy una persona como masterada o equipada, etcétera. O sea, pero de igual manera, si quiero que todas esas herramientas en algún punto me funcionaran a mí, pues podértelas compartir en este espacio. Entonces, decidí buscar nombres que se pudieran casi que asemejar o que pudieran ser perfectos para poder grabar o para poder contener ambas conceptualizaciones. Entonces, yo empiezo a hablar con ChatGPT de, oye, ¿cuáles serían los nombres perfectos para este podcast? Y entonces le empiezo a dar órdenes específicas como cuáles sientes que son los mejores nombres, necesito que me des dos opciones o un nombre que no tenga mucha repetición o un concepto que no exista, etcétera. Y me acordé del concepto de yin yang que existe en imagen. Para los que no saben, en toda la teoría del estilo universal, que es básicamente la teoría en donde tú verificas el estilo personal de una persona, valga la redundancia, dentro de ese concepto de estilo universal hay 7 estilos. Y cada uno de los estilos tiene una carga de yin y una carga de yang, o en su defecto, una existencia o inexistencia de esas cargas. Ahora bien, ¿qué es el yin y qué es el yang? Básicamente es un concepto asiático que lo que promueve o lo que afirma es que tú tengas como una energía, no digamos que positiva, pero sí una energía femenina y una energía masculina, en donde hay una carga de poder por la energía masculina y una parte de vulnerabilidad que es la parte femenina. Esto extrapolado a la imagen se ve evidenciado cuando pues vemos digamos que algo muchísimo más hombril o más viril y algo muchísimo más femenino o más infantil o más vulnerable. Entonces, obviamente, cada estilo, como te decía, tiene su propia carga de yin, su propia carga de yang. De hecho, solamente hay un estilo, que es el estilo elegante, que cuenta con los dos. Digamos que es como el yin yang perfecto. Y por eso el estilo elegante es uno de los estilos más aspiracionales. En casi todas las personas cuando les haces test de estilo, ese es como el más aspiracional, el que la gran mayoría de personas quisiera tener. Y viene de este concepto de poder tener ambas partes o ambas caras de la moneda. Entonces sentía que este nombre no solamente estaba relacionado con esta parte de mí como de conocimiento, esta área del saber de la que yo me dedico y de la que yo promuevo en mis redes sociales, sino que también tiene una parte un poco más espiritual y un poco más holística, en donde también se hablaba de oscuridad y luz, en donde también se hablaba de bien y mal, en donde también se hablaba de bueno y malo, ¿verdad? De estos conceptos de positivo y negativo. Y me pareció supremamente interesante porque en este momento de mi vida yo estoy viviendo y estoy experimentando emociones a flor de piel y por eso me siento en la necesidad de podértelo compartir. Parte de mi vida siempre ha sido tener que sentirme como Hannah Montana, como que
Un día soy Miley Cyrus y al otro día soy Hannah Montana. Y no quiero ser ya más Miley Cyrus y Hannah Montana. Quiero ser solo Lady. O sea, literal, quiero ser solo yo. Que lo que tú veas, que lo que tú proyectes en mí sea lo que soy, en todas las áreas de mi vida. Y que no hayan partes de mí que estén ocultas o que estén como hide. Obviamente van a haber muchas cosas de mí que no voy a querer compartir en redes sociales, pero siento que entre más vulnerable soy y entre más yo soy con mi actual personalidad, más las personas logran tener conversaciones increíbles conmigo. Y eso quiero empezar a crear, eso quiero empezar a dar de mí. Que yo no simplemente sea una persona que ustedes puedan leerle un caption o que puedan verle una story o que le puedan ver un reel y se sientan identificados porque me veo bien o porque me veo cool o porque estoy utilizando maquillaje bonito, sino que también pueda existir una conversación mucho más íntima y mucho más trascendental. Así que de eso va o de eso viene todo lo que conlleva este podcast y todo lo que quiero compartir en este podcast. Una de las razones por las cuales también estoy haciendo este podcast y el por qué también se llama Jin Yang es porque quería tener la oportunidad de sentir que estoy haciendo algo que tuviera propósito. Yo por mucho tiempo he sido muy egoísta con mi contenido y quiero confesártelo en este episodio porque realmente así me he sentido. He sido muy egoísta con mis conocimientos, he sido muy egoísta y he subestimado demasiado mi conocimiento. Por muchos años me he dado mucho palo y sobre todo me he culpado tanto de tener que empezar desde cero, no una, no dos, sino 458 veces. Y cada vez que comienzo desde cero, me prometo y me digo que no voy a dejar de subir contenido o que no voy a parar o que voy a ser supremamente consistente. Y eso no pasa. Y sabes que cada vez que lo digo o cada vez que lo expreso o cada vez que lo expongo, termino fallándome. Y es una realidad. O sea, y no me falló una, no me falló dos, no me falló tres. O sea, te digo, me he fallado 458 veces en donde me digo que voy a seguir subiendo contenido, en donde voy a seguir creando conversaciones, en donde digo que quiero tener ese futuro anhelado cuando era adolescente, tenerlo en mi actualidad. Y a la hora del té, no me cumplo. Soy muy falsa conmigo misma y no quiero ser falsa conmigo misma, ¿sabes? Porque la falsedad, lo único que ha traído a mi vida ha sido desfortunio, ha traído mucha escasez, ha traído mucha carencia, ha traído decepciones, ha traído relaciones fallidas, ha traído tantas situaciones muy negativas y que me han cogido de golpe, que me han cogido de un solo sopetón y me han tirado al piso y me han desbordado por completo. Y todas esas áreas de mi vida oscuras, todas esas áreas de mi vida en donde he estado en tanta desolación y en tanta oscuridad, han sido los momentos en los que he podido entender el por qué he tenido que empezar nuevamente. Y yo a veces me siento culpable de tener que empezar nuevamente, porque es como que yo misma estoy provocando esta situación, como que yo misma estoy incentivando a que tengo que empezar mucho todo el tiempo. Y parte de este autodescubrimiento del por qué estoy teniendo este patrón constante, una de las herramientas que he podido utilizar y que ha sido demasiado evidente del por qué ha sido así, la he podido tener o la he podido evidenciar por medio de mi historia. Hace más o menos unos 20 días tomé la decisión de que quiero escribir mi propia historia, que quiero hacer como una especie de pequeño recuento de todos y cada uno de los años de mi vida, comenzando desde el año uno o desde el año cero hasta lo que próximamente van a ser mis 28 años, que el 25 de octubre cumplo 28 años. Y quiero hacer este recuento porque a partir de mis 28 años o el día que cumpla 28 años, quiero comenzar un journal en donde todos los días quiero escribir una verdad en mi vida que sea trascendental para el resto de mi vida. Y quiero que cada año ese journal de 365 o 366 días tenga una historia por contar,
que cada día sea una historia por contar de mi vida, de mi día, de lo que hago, que yo tenga un recuento, algo que pueda leer de mí misma y que cuando tenga estas inseguridades o cuando tenga estas situaciones y me pongo un poco vulnerable porque de verdad me da mucho dolor saber de que no puedo retener el 100% de mis pensamientos, que no puedo tener el 100% de mi memoria, que mi subconsciente sí lo tiene, pero mi consciente no. Y cuando trabajo esta, digamos que esta, como este recordar, este volver otra vez atrás, etcétera, me cuesta saber que no todo me lo voy a saber y que no todo lo sé y que no todo lo puedo encontrar en mi memoria y que me toca recurrir a otros mecanismos como preguntarle a amigos o preguntarle a mis papás o preguntarle a otras personas que pudieron experimentar esas situaciones conmigo porque no tengo el 100% de mis años. Por ejemplo, me pasa, voy por mi año número 7 en este momento, me doy cuenta de que por lo menos en mi año número 6, en mi año número 5 y en mi año número 2 no tengo muchas cosas que contar. Realmente me puedo basar única y exclusivamente en fotos. El resto de esas experiencias que haya vivido en esos años, no me acuerdo de nada. Esto con la intención de, como te decía al principio, hacer una autoevaluación de cuál es mi lado oscuro y cuál es mi lado de luz, o realmente cómo esos dos lados de mi vida pueden coexistir, porque al final del día este podcast, como te digo, no es solamente porque yo quiera ponerme aquí a sentarme 30, 40 minutos a hablar de un tema X, sino que también necesito tener la capacidad de reconocer quién soy, saber quién soy, conocer todas y cada una de las áreas de mi vida al 100% y que si alguien me pregunta quién soy, yo pueda decir con certeza y con toda honestidad y con toda transparencia quién soy, sin una duda alguna, sin una pequeña semilla de sentirme que no sé la respuesta correcta de mi propia vida. Tengo que sentirme orgullosa de lo que soy, pero para poderme sentir orgullosa de algo, tú tienes que saber qué es lo que estás diciendo o saber de qué es lo que estás hablando. Y yo me siento tan orgullosa de muchas personas porque les conozco su historia, pero cuando me preguntan la mía, me siento con tanta inseguridad y me siento con tanta vulnerabilidad a la hora de hablar de ella porque pienso que no tengo nada que aportar. Y en todo este proceso, como te digo, hasta mi edad de 7 años, me he dado cuenta que yo he vivido cosas increíbles, que yo he sido una persona que ha tenido la capacidad de discernimiento desde niña, que he sido una persona que ha tenido un raciocinio increíble, que he tenido la capacidad de poder tomar decisiones muy fuertes desde pequeña, que han hecho que hoy mi carácter sea como es, que incluso hasta yo pueda exponer mis sentimientos abiertamente en redes sociales y no sentirme avergonzada de lo que pienso o de lo que siento. Y todas y cada una de esas cosas han sido creadas desde el vientre. Todas y cada una de esas maneras de yo ver la vida, de poder recalcular mis pensamientos, de poder analizar la forma como actúo, la forma como digo las cosas, la forma como pienso las cosas, incluso la forma como evoluciono, marica, tienen todo el sentido del mundo cuando yo veo para atrás. O sea, cuando yo digo, ok, esto fue lo que me sucedió, esto fue lo que me pasó, ¿qué hice con eso que me pasó? ¿Cómo actué? ¿Cómo ejecuté? ¿Cómo gestioné? Pero sobre todo me asombra que una niña de 4, 5, 6, 7 años haya tenido la capacidad de gestionar esas situaciones tan heavies de una forma tan sencilla y tan práctica que yo que tengo 27 hoy en día de mí misma digo, wow, o sea, si tú te pones a pensar, tú ves que una niña de 3, 4, 5, 6, 7 años gestiona una situación así de la forma como la gestionó, tú te asombrarías. Pero ¿por qué no te puedes asombrar de ti mismo cuando ya lo hiciste? O sea, cuando ya lo gestionaste, cuando ya lo viste, cuando fue algo que tú viviste personalmente y que nadie te lo contó, o sea, que tú lo experimentaste. Pero como no tienes la conciencia o no tienes la memoria o no tienes el inventario de esos hechos, que puedan decir, ok, esto fue lo que pasó, ¿verdad? Hay un precedente de lo que pasó. Cuando no tienes esas cosas, es cuando tú dices, ¿será que yo me siento lo suficientemente orgulloso de mí? ¿Será que yo soy lo suficientemente esencial en la vida de los demás? ¿Será que lo que yo tengo para aportar es importante? ¿Será que lo que yo doy a la comunidad, al mundo, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, es algo relevante?
Y estos cuestionamientos han llegado a mi vida últimamente, pues como te dije, por todo lo que me está pasando, por todas estas situaciones que estoy viviendo y porque uno de los propósitos que tuve este año, 2024, era que mi palabra del año iba a ser sabiduría. Dije que le pedí a Dios mucha sabiduría. ¿Y cuánta sabiduría no me ha dado este año? Yo he aprendido, digamos que, a gestionar muchos procesos. Y uno de esos procesos más profundos ha sido esta última etapa, que es donde estamos en este instante y por eso existe este podcast. Y es porque del año pasado para acá he vivido y he experimentado muchas situaciones negativas y difíciles en mi vida y en todas las áreas de mi vida, en el área romántica, en el área de amistad, en el área personal, en el área con Dios, o sea, mi espiritualidad, en mi salud, en mis redes sociales, en mi trabajo, en mis finanzas. Todas y cada una de mis áreas han sido afectadas muy negativamente a tal punto en donde yo he tenido pensamientos suicidas, yo he tenido pensamientos en donde quiero acabar con mi vida, en donde ya no siento que tengo un propósito, en donde me parece total y absolutamente inservible estar aquí y hasta cuestiono mi existencia, cuestiono el por qué yo existo, o sea, por qué yo estoy aquí, por qué estoy viva. Y me quebranto demasiado porque sí son sentimientos que en algún punto pensé que ya no iban a volver a existir en mi vida y que ya no iba a tener que volver a experimentar como los experimenté en el pasado, cuando era adolescente. Y saber que, muy a pesar de que los experimenté, salí victoriosa y guerrera 10.000 veces más que en el pasado, me hace darme cuenta que aún en ese pasado, no habiendo tenido las herramientas que tengo hoy, igual lo gestioné, igual salí adelante, igual sigo aquí, o sea, igual te conté la historia, igual tuve la oportunidad de poder seguir viviendo experiencias que me reconfortaran, que me reconfirmaran y que me reafirmaran que estoy preparada para vivir una vida feliz, para vivir una vida emocionante, para vivir una vida llena de paz, de alegría y de mucha abundancia. Y tú piensas que tú en tu vida solamente tienes que trabajar como que unos cuantos años y cuando ya haces como el accomplishment de muchos logros y de muchas cosas increíbles, entonces ya después de eso como que, o sea, qué coño, o sea, como qué más vas a hacer en tu vida, ¿sí me entiendes? Y la realidad es que siempre la vida te sorprende con algo nuevo, con un nuevo propósito, con una nueva razón por la cual tienes que luchar. Y toda la vida nos vamos a pasar haciéndonos la pregunta de cuál es el propósito de este momento, cuál es el propósito de este presente, cuál es el propósito de mi ahora. Y por esa razón es que este podcast existe. Por esa razón es que sentía que este podcast tenía que suceder. Por esa razón sentía que todas y cada una de las áreas de mi vida tenían que hacer un reset, tenían que hacer una rebobinación, tenían que estar en caos, tenían que hacerme sentir, por decirlo así, forzarme y hacerme sentir, no diría que chiquita, pero sí en un estado de alta vulnerabilidad, donde otra vez yo pudiera reconectar con esa niña muy chiquita que se sentía vulnerable, que se sentía incapaz, que se sentía total y absolutamente mal y que no tenía fuerzas y que no tenía herramientas y que pensó que siempre iba a estar así. Y resulta que no. Y puede contar una historia muy hermosa acerca de sí misma, que tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas y de ofrecer cosas maravillosas, como este espacio. Espero que este episodio, a pesar de ser un episodio muy introductor y ser este episodio en donde te voy a compartir, te estoy compartiendo casi que la razón por la cual este podcast existe, hayas podido entender y hayas podido comprender algo muy importante. Uno, cuando tienes las herramientas correctas, siempre vas a poder crear los escenarios perfectos que van a hacer que el resultado que tanto buscas exista. Lo segundo es que no hay nada más valioso que el autoconocimiento. No hay nada más valioso que todos los días tener la certeza que el pasado
tuyo lo conoces a la perfección, tanto que si alguien te hace una pregunta, tú sepas cómo contestarla. Y creo que mi mayor enseñanza de este podcast, después de no solo tener las herramientas, sino también tener autoconocimiento, finalmente saber que esos son los ingredientes perfectos para el cóctel de la sabiduría, el cóctel de todo el tiempo mantenerte en conocimiento, todo el tiempo mantenerte en aprendizaje, todo el tiempo saber que aún teniendo las herramientas y aún teniendo el autoconocimiento, siempre va a haber un portal de crecimiento, siempre va a haber un portal de aprendizaje, siempre, siempre. O sea, no todo te lo puedes saber, no todo lo puedes aprender inmediatamente, no todo lo vas a desmenuzar a la misma proporción o a la misma rapidez que antes. Y así la piedra te vuelve otra vez a salir 80 veces y te toque nuevamente de forma kármica volver a tropezarte con la misma piedra porque no has aprendido la lección. Quiero que sepas que si antes era, por decir algo, que te caíste y te raspaste, cuando seas adulto, es muy probable que no sea que te caíste y te raspaste. Puede que sea que te accidentaste. Puede que sea que tuviste una situación muy delicada de salud, o puede que sea que recibiste un diagnóstico médico que puso en tela de juicio tu vida. Y ya esas pruebas no se ven tan fáciles de curar como curar un raspón, cuidar una herida, cuidar una incisión, unos puntos que te hayas hecho cuando eras niño. Entonces, entender la lógica de eso, de ese mundo de karma, de ese mundo de acción-reacción, de ese mundo de oscuridad y luz, te hace a ti ser mucho más sabio, te hace a ti contar con las herramientas correctas para no cometer los mismos errores, porque sabes que no te hacen bien, para reconocer tus creencias, tanto limitantes como expansivas, y también para redescubrir otras cosas que pensaste que no eran muy buenas, o que no eran muy positivas, o que no eran del todo geniales de ti, y tal vez sí lo son. Y tal vez sí son cosas que necesitas explorar. Tal vez sí son cosas que necesitas evaluar. Tal vez sí son cosas que necesitas gestionar porque van a ser un portal de ayuda o van a ser un portal de expansión para otras personas. Yo me negaba profundamente a hablar de mi vida al 100% en redes sociales como antes, porque antes exponía muchas cosas y eso evidentemente no me trajo buenos resultados. Pero hoy siento que no se trata de exponer mi vida o se trata de decir cada detalle de mi existencia, sino cómo estas experiencias de mi vida han podido darme una enseñanza y han podido darme unas herramientas que pueden ser portal para ti, que de pronto estés pasando por esa situación y yo pueda darte esas herramientas o esa solución a tu situación o a tu problema. Entonces, quiero que te quedes con esto, que lo evalúes, que lo pienses, que lo analices y antes de cerrar, si haces journaling, me gustaría que escribieras o que reflexionaras bajo la premisa de qué piensas de ti mismo, cuál es la percepción que tienes de ti. Me gustaría que analizaras esa pregunta, que la gestionaras en tu journal o que te hicieras la pregunta y te la contestaras bajo una nota de voz y luego te escucharas a ti mismo qué tono usas, cómo te expresas, ¿verdad? O si tienes la oportunidad de hacer un video, también hazlo. Pero sí está cool que empieces a reflexionar de qué percepción tienes de ti. Si tú te vieras desde afuera como una tercera persona, ¿qué podrían decir de ti? Y cuando tú tengas esa respuesta o cuando ya la saques, el siguiente paso sería preguntarte por qué piensas eso de ti. ¿Por qué tienes esa percepción de ti? Esa autopercepción viene desde qué lado? ¿Viene desde el lado de la luz o viene desde el lado de la oscuridad? ¿Viene desde tus creencias limitantes o tus creencias expansivas? ¿Viene de criticarte o más bien sanarte, verdad? Entonces, ¿desde dónde viene esa autopercepción? Y que obviamente también entiendas de que siempre van a haber agentes externos que van a querer involucrarse dentro de esa autopercepción, pero es muy importante que se permanezca así, como una autopercepción, no influenciada por otras personas, por otras cosas o por otras relaciones. De verdad, me encantó estar en este episodio contigo. Me encantó poder compartir
el porqué de este podcast. Espero que podamos seguirnos viendo en otros episodios y que este sea el principio de muchas experiencias, de muchas chácharas, de muchas conversaciones profundas y de momentos en los que van a ser de total y absoluta expansión para ti, de total y absoluta creación para ti y sobre todo de mucha, pero mucha sabiduría para tu vida. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en una próxima cita aquí en Yin Yang.